The Safe Haven Podcast. Quiero yo el día de hoy hablar sobre la palabra discípulo. Quiero yo desarrollar esta palabra porque yo creo que tiene un significado muy importante. Más que nada, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo se define un discípulo? ¿Qué califica a una persona en ser un discípulo? Tenemos muchas preguntas sobre esta palabra, pero antes de entrar al episodio, quiero que usted me haga un favor. Allí está el botón, dele un like a este video. Deje un comentario, exprese su opinión y también suscríbase a este canal. Si usted se suscribe a este canal, podemos nosotros crecer y expandir nuestro alcance y así yo puedo seguir produciendo mejor contenido de calidad y juntos nosotros podemos desarrollarnos, podemos contestar más preguntas, podemos crecer juntos, no solamente de manera intelectual, pero también podemos crecer nosotros espiritualmente. Eso es el propósito de este canal, el poder examinar el mundo que está en nuestro alrededor y cómo la Biblia es la mejor respuesta para nuestra existencia y para el universo o donde estamos viviendo nosotros actualmente. Entonces, ayúdeme, apoye este canal, comparte este video con varias personas y así juntos podemos crecer esta comunidad de Safe Haven. Vamos a entrar al episodio. La palabra discípulo es una palabra muy interesante y cuando nosotros miramos en la Biblia y miramos la vida de Cristo Jesús, Él tenía 12 discípulos. En total, Cristo Jesús hizo su ministerio y viajó junto con sus 12 discípulos. Pero antes de definir la palabra, quiero yo más que nada tomar el tiempo de leer algo que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Así lee la palabra. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». Cristo Jesús no solamente escogió a 12 discípulos para trabajar con Él, para enseñarles y para discipularnos, pero la gran comisión que Cristo Jesús le dejó a sus discípulos es de ir y hacer más discípulos. Y eso es la gran pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo yo puedo desarrollar más discípulos sin saber qué es un discípulo? Pues vamos a ver la definición de la palabra discípulo. Primeramente, la palabra discípulo proviene del latín discipulus, que significa aprendiz o estudiante. En su esencia, un discípulo es alguien que aprende y sigue las enseñanzas de un maestro. Es muy importante saber lo que es un discípulo porque ustedes y yo somos discípulos. Nosotros primeramente tenemos a Cristo Jesús y sus enseñanzas a través de la Biblia y nosotros podemos aprender sobre la vida de Cristo Jesús y lo que Él le enseñó a sus discípulos. Pero quiero yo que usted se imagine por un momento ser uno de esos 12 que vivió con Cristo Jesús, que miró su diario vivir, que miró sus milagros, que miró Él sanando al pueblo, echando fuera a malos espíritus. Imagínese ese privilegio, pero también qué presión de tener que cargar las enseñanzas de Cristo
Jesús. Es una responsabilidad muy grande. Yo disfrutaría del privilegio de poder ver todas las maravillas que hizo Jesús, pero a la vez yo también tengo que cargar con sus enseñanzas. Los discípulos fueron comisionados a hacer más discípulos. Quiero más que nada dar 4 puntos importantes que nos ayudan a definir o clasificar un discípulo. Un discípulo debería primeramente ser seguidor de Cristo. Segundo, un discípulo debería de ser un aprendiz constante. Número 3, debería de ser obediente a la palabra. Y número 4, comprometido a hacer discípulos. Y esos son 4 cosas que nos ayudan a definir qué es un discípulo. Vamos a ver el primero. Primeramente, un discípulo es alguien que tiene un maestro o que aprende de las enseñanzas de su maestro. Nosotros deberíamos de siempre ser estudiantes de la Biblia. Cristo Jesús físicamente ya no está aquí en la tierra, pero Él nos dejó sus enseñanzas, nos dejó su Biblia, nos dejó sus palabras y nosotros podemos leer la Biblia, leer lo que fue escrito sobre la vida de Cristo Jesús y podemos aprender de sus conductas. Podemos aprender de sus palabras, de las acciones que fueron grabadas. Cristo Jesús, más que nada, nos enseña cómo uno debería de vivir en esta tierra. Cristo Jesús vino con un propósito muy específico. Y cuando Él vino a la tierra, Él caminó en las mismas condiciones que caminamos nosotros. Cuando Cristo Jesús nos enseña que deberíamos de ser obedientes, que nosotros deberíamos de ser humildes o cualquier otra conducta que Cristo Jesús demostró a través de su vida, nosotros deberíamos de aprender de sus acciones. Entonces, Cristo Jesús es nuestro maestro. Él es el que nos enseña. Claro, tenemos a diferentes personas en nuestras vidas. A lo mejor nosotros tenemos a mentores, tenemos a pastores, a maestros y aún a lo mejor nuestros padres han sido muy buenas guías en nuestras vidas. Y cada una de estas personas son personas que nos enseñan, nos ayudan a crecer, nos ayudan a desarrollar. Y antes de ser un seguidor de nuestros pastores o de ser un seguidor de nuestros mentores o aún de nuestros padres, somos seguidores de Cristo Jesús. Deberíamos de imitar a Cristo Jesús. Y nuestros mentores, nuestros pastores, líderes o nuestros padres también deberían de ser imitadores de Cristo Jesús. Aún el apóstol Pablo escribe: sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Cristo Jesús. Nuestros maestros, nuestros mentores, pastores o padres deberían de ser personas que también reflejan el mismo carácter de Cristo Jesús. Y es algo bueno porque no solamente tenemos las palabras de Cristo Jesús en la Biblia que fueron escritas, pero también nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros líderes y nuestros padres nos ayudan también a aún modelar este carácter de Cristo Jesús. La segunda cosa es un aprendiz constante. Quiero yo leer la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. La Biblia nos enseña que nosotros estamos siendo perfeccionados y seremos perfeccionados hasta el día de Cristo
Jesús. Pero hasta ese día, nosotros no somos mejor que nuestro Maestro. Deberíamos de siempre mantener una postura de estudiante. Y aunque nosotros lleguemos a tomar puestos en nuestros trabajos o en nuestra iglesia, o aún tomar posiciones como pastoreados o liderazgo, diáconos, más que nada siempre deberíamos de mantenernos en un sentir de un aprendiz. Nosotros tenemos mucho que aprender. Y aunque tengamos el privilegio de ser un maestro, de ser un pastor, o a lo mejor de ser un padre si es que usted tiene hijos o hijas, nosotros siempre estamos aprendiendo. Y no importa a dónde Dios nos lleve, aun si Dios nos lleva a diferentes partes del mundo, a comenzar diferentes obras, a llevar a cabo ciertas misiones, nosotros siempre deberíamos de mantener una postura de estudiante, porque cada día nosotros seguimos aprendiendo de la Biblia. Nosotros siempre seguimos aprendiendo de nuestros padres y nosotros podemos aprender de todas las personas que están a nuestro alrededor. Si a lo mejor miras una persona que ha cometido ciertos errores y está sufriendo ciertas consecuencias, aún esa persona puede enseñarte lo que no se debe de hacer. Y uno debería de siempre tener una postura de decir, yo voy a aprender de esta persona. Voy a mirar la vida de esta persona y voy a aprender de ellos. Aunque aprendas lo que debes de hacer o lo que no debes de hacer. Cada uno de nosotros siempre deberíamos de mantenernos como un estudiante, como un aprendiz. La tercera cosa que califica a un discípulo es obediente a la palabra. La palabra de Dios siempre es nuestra guía. Por eso es que personas que estaban con Cristo Jesús pudieron escribir el Evangelio. Estas personas que vivieron con Cristo Jesús o que a lo mejor viajaron con sus discípulos o con los apóstoles, ellos escribieron todo lo que ellos miraron y ellos escribieron las enseñanzas de Cristo Jesús. Y nosotros deberíamos de ser obedientes a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo Jesús son activas. No fueron dichos nada más para un grupo específico de personas, sino son palabras que se pueden aplicar aún en el día de hoy, y esas palabras, esas enseñanzas están vivas y toman acción en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios no está limitada a un cierto tiempo, no está limitada nada más al primer siglo o simplemente a los 12 discípulos que estaban con Cristo Jesús, sino sus palabras son vivas. Y aún el día de hoy nosotros podemos aplicar esas enseñanzas, y esas enseñanzas están activas y están vivas en nuestro interior el día de hoy. Las enseñanzas de Jesucristo siguen cambiando vidas. Lo que se comenzó con 12 personas sigue teniendo impacto el día de hoy, que ahora hay billones de creyentes alrededor del mundo. Se han establecido muchas iglesias en muchos países que aún el cristianismo en la categoría de religión sigue siendo número uno. Es el más grande en número. Hay billones de creyentes. ¿Por qué? Porque lo que Cristo Jesús comenzó con sus 12 discípulos fueron enseñanzas que aún siguen siendo relevantes y siguen siendo activas y vivas en nuestras vidas. La cuarta cosa que yo quiero ver sobre un discípulo es comprometido a hacer más discípulos. Quiero yo volver a ver el versículo 19 de Mateo capítulo 28. Y dice así: id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es algo muy importante que califica un discípulo. No es una persona que nada más ha recibido las enseñanzas,
pero también han aplicado esas enseñanzas y ellos han sido transformados. Pero ahora esa persona mira a los demás y dice, yo quiero compartir estas enseñanzas y lo que yo he experimentado a través de estas enseñanzas con alguien más. Eso debería de ser nuestra postura. Esto no es nada más un juego de números para decir yo he convertido a más personas que cualquier otra persona. Eso no es el punto. El punto es de que nosotros hemos sido transformados con estas enseñanzas. Y ahora nosotros tenemos la compasión de decir, quiero que otra persona experimente lo que yo acabo de experimentar. Y ahora lo que tú sentiste, lo que tú aprendiste, lo que tú aplicaste a tu vida, ahora vas y le enseñas a alguien más cómo hacer lo mismo. Un discípulo hace más discípulos. Es un efecto como una cadena. Entonces, lo que comenzó contigo, ahora lo vas y lo enseñas a otra persona. Como Cristo Jesús vino y comenzó estas enseñanzas con sus 12 discípulos, esos 12 enseñaron a otros. Y ahora los discípulos de los discípulos enseñaron a otros. Y así se fue expandiendo los creyentes y se fue expandiendo la iglesia. Los discípulos deberían de formar otros discípulos. Y nosotros deberíamos de tomar una postura de compasión y saber que hay necesidad en la vida de otras personas. Y otras personas necesitan escuchar estas enseñanzas. Deberíamos de enseñarle a otras personas cómo aplicar estas enseñanzas, porque han transformado mi vida. Y yo quiero ver la vida de las personas que están a mi alrededor también ser transformadas. Si hay una persona que a lo mejor está luchando con circunstancias difíciles, puede ser enfermedad, puede ser a lo mejor ayuda financiera, puede ser hambre, o a lo mejor puede estar incapacitado. Puede ser que a lo mejor una de sus partes del cuerpo les hace falta. Miramos a estas personas y a lo mejor pensamos que ellos no tienen mucho valor. Pero en realidad ellos deberían de experimentar el poder de Cristo Jesús porque ellos tienen ciertas habilidades. Y ellos pueden entrar a ciertos lugares donde nosotros a lo mejor no podemos entrar. Y Dios puede transformar sus vidas. Y deberíamos de nosotros de compartir lo más que se pueda las enseñanzas de Cristo Jesús. Hay personas que están esperando este mensaje. Hay personas que necesitan escuchar estas enseñanzas porque estas enseñanzas a lo mejor pueden ser las respuestas a sus oraciones. Hay personas que están orando porque a lo mejor si ellos son creyentes o a lo mejor cargan una Biblia, ellos pueden ser perseguidos en sus países. Hay países que no permiten la práctica de la religión. Entonces ellos pueden sufrir consecuencias por sus acciones o por su compromiso al cristianismo. Entonces nosotros deberíamos de tener compasión para ayudar, para saber que hay personas a nuestro alrededor que necesitan de nosotros. Y Cristo Jesús nos ha enseñado, nos ha edificado y nos ha dado sus enseñanzas para que nosotros podamos ir y hacer más discípulos. Entonces piensa en esas 4 cosas. Un seguidor de Cristo, un aprendiz constante, obediente a la palabra y comprometido a hacer más discípulos. Esas son las 4 cosas que califican a una persona en ser un discípulo. Y si usted aplica esas 4 características, usted es un discípulo. Y más que nada, cuando usted se convierte en un discípulo, cuando usted lee la Biblia y aplica las enseñanzas de Cristo Jesús, usted va a ir y usted va a formar más discípulos. Hay muchas personas que necesitan estas enseñanzas y estas enseñanzas fueron lo que transformaron no solamente nuestras vidas, pero transformaron a naciones, a países y ahora están transformando el mundo
entero. Hazte esa pregunta. ¿Eres un discípulo? Ahora sabes lo que es un discípulo y ve y forma más discípulos. Ve y cumple la gran comisión que Cristo Jesús nos dejó, de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por mirar este episodio. Nos vemos en la próxima. Gracias por tomar el tiempo de mirar este video. Si disfrutaste del contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete a este canal para que puedas recibir avisos para mis próximos videos. También comparte este canal y estos videos para que sean de bendición a otras personas. Nos miramos en el siguiente episodio de Safe Haven Podcast.